Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder y verán a Dios. Salmo 84, versículos 5 al 7, nos da una oración de una persona que había tomado la decisión de caminar con Dios, de hacer de los caminos de Dios sus caminos y de hacer de las maneras, las formas, los tiempos de Dios sus tiempos, sus maneras, sus métodos. Y el resultado es, cuando vas por ese camino, aún y que las circunstancias sean como un valle de lágrimas, el producto de esas circunstancias, ese camino lo cambia a fuentes, de desierto a fuentes, de escasez a plenitud. Ese es el poder del camino de Dios. Y sus caminos nos llevan siempre a más. Son como ríos. Lo hemos hablado ya en otra conferencia. Y si no lo has escuchado, te invito a que haces los conceptos que están ahí, el río de Dios. Porque un río es un camino, pero un camino con vida, vamos a decirlo así, actuante, tiene movimiento, tiene cambios y produce cambios. Todos los ríos comienzan a veces con pequeñas tiras de agua, pequeñas caminitos de rocío o de las lluvias que van cayendo en las montañas y que al irse uniendo van formando un muy pequeño caudal que conforme pasa el trayecto de ese río se va haciendo más y más grande. Por eso este pasaje nos recuerda cómo los caminos de Dios son caminos de vida, como un río, y no son estáticos. Y no siempre todos los caminos o las etapas del camino son iguales. Un camino pasa por diferentes ecosistemas. De hecho, un río que pasa por diferentes tipos de vegetación, conforme va avanzando, es capaz incluso de estar en lugares adversos y no depender de las circunstancias. Sabes que uno de los ríos, o tal vez el río más largo del mundo, y también es muy caudaloso, no como el Amazonas, pero es muy largo, es el río Nilo. Y el río Nilo tiene la gran característica que su mayor parte del tiempo está atravesando un terrible desierto. Y el desierto no lo seca al río. El río produce vida a su alrededor. Y civilizaciones milenarias como la egipcia han crecido y se han desarrollado gracias a la presencia del río Nilo. ¿Entiendes lo que dice este salmo? Bienaventurado es una palabra que significa dichoso. Significa también como si le dijeras a alguien felicidades. Felicidades si tú tienes en tu corazón los caminos de Dios. Enhorabuena. Eso es lo que significa bienaventurado también. Es bendecido, dichoso la persona, porque atravesando aún el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Sí hay una dependencia, dice, cuando la lluvia va llenando los estanques de los cuales se nutre ese río, pero el efecto de eso es que irán de poder en poder. Pero como ya lo dije, hay ríos, incluso los más importantes del mundo como el Nilo, que no pasan por ecosistemas o por circunstancias agradables, sino por desiertos terribles. Pero los caminos de Dios son caminos que pueden ser en el desierto, yo lo voy a llamar caminos de desierto, pero siempre, aun y cuando pudieran ser de desierto, o tal vez pudieran estar en lugares y ecosistemas muy ricos, no importa. Pero aun y cuando fuese un camino de desierto o que va por el desierto, siempre los caminos de Dios son caminos de promesa.
porque van dirigidos a un fin y un fin bueno. Y mientras va acercándose a ese tremendo fin que es vida eterna, a su camino experimentan vida y producen vida. Llévate por favor esta imagen del poder de los ríos. Hemos hablado ya un poco de eso y con aspectos prácticos para comenzar un ciclo en el río de Dios. Como hay 4 diferentes niveles en donde tú y yo podemos ir ahondando para en el camino de Dios ver una manifestación de vida, de prosperidad y de todos sus conceptos. Pero hoy quiero que nos enfoquemos a las circunstancias que a veces se experimentan en el camino de Dios. Para aquellos que no lo han experimentado el camino de Dios, sepan lo que es y lo que viene. Y para aquellos que han experimentado el camino de Dios, puedan ubicarse respecto a qué tipos de caminos nos está tocando vivir, de desierto o tal vez de plenitud, pero cualquiera que sea, aún en desierto hay promesa. La promesa es la garantía de Dios de que ese camino lleva el rumbo correcto y es un destino que nos hace bienaventurados. No solamente, como ya lo dije, hasta que lleguemos, sino durante el trayecto. Bienaventurados. Para entender esto, antes de saltar al punto central de la conferencia, tenemos que darnos cuenta de que en nuestro caminar en la vida, como ya lo dije, también un río va y se enfrenta a diferentes ecosistemas. Tenemos que entender que hay una promesa o hay una constante o una dirección, pero puede haber, con la misma constante de promesa y dirección, diferentes realidades que estamos pasando. ¿Cuál es la constante? Y Proverbios capítulo 4, versículo 18 nos da un buen ejemplo de eso. Dice: mas la senda, o sea el camino, el río de Dios, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aquí hay un llamado y es: sigue el camino de Dios en tu vida. Desde ahorita quiero invitarte a que, si nunca lo has hecho, lo consideres en los siguientes 45 minutos y tomes una decisión. Y si la decisión no es de convencimiento de seguir el camino de Dios en tu vida, al menos que sea una decisión de darle una oportunidad, de conocer un poco más de eso, de ver el efecto en otras personas, como en la Biblia se registra eso, pero no solamente está confinado a la Biblia. Muchos de nosotros, y yo diría miles o millones de personas, hemos podido experimentar el efecto del camino de Dios en nuestras vidas y las ha cambiado radicalmente, tan radicalmente como que de noche a día, de oscuridad a luz, de escasez y limitaciones a libertad y prosperidad en lo que más importa, desde el interior. Pero eso que está en el interior salta y va afectando incluso cosas que están fuera de nosotros, incluso materiales. ¿Sabes? Esa es la constante, como la aurora, va en aumento. No tiene forma de pararse, no tiene forma de hacerse reversible. Esto es porque la tierra va rotando, no hay manera de que lo pares. Sin embargo, nosotros a veces tenemos realidades que nos llevan a tomar una decisión de estancarnos en el camino de Dios. Y el llamado es este, como ya lo dije, en primer lugar, sigue el camino de Dios y no te estanques. Porque en el momento en que un río se estanca, es más, ¿has visto en algún lugar de la ciudad, por ejemplo, en lugar de que el agua corra cuando llueve por las calles, que no precisamente son las más limpias del mundo, las de nuestra ciudad, si se estancan, ¿qué sucede? Así, lejos de ser un lugar que produzca vida, se convierten en un foco de infección.
Así que desde ahorita vamos llevando este llamado, esta invitación. El camino de Dios es un río que no se puede estancar en tu vida. Hay personas que dicen, es que yo le he dado una oportunidad a Dios y mira mi realidad, mira cómo me siento, mira qué pasa. Posiblemente es que tú has decidido estancar ese río en tu vida y crees que debería de haber vida porque inició como un río, como un caminar de Dios, agua que está fluyendo, corriendo, verbos de, o sea, cosas que hacemos, actuando. Pero cuando llega un punto de estancamiento, uno puede confundirse y decir, pero ¿por qué? Si yo estoy en el camino de Dios, sí, pero en un camino que ya dejó de avanzar. Y hago del el agua de vida un estancamiento de putrefacción. Pero son aguas que comenzaron justamente en mi decisión de relacionarme con Dios, sí. Pero si no es una vivencia, si no es una relación viva y si no es un caminar actuando, esas aguas se estancan y lejos de producir vida, son un foco de infección. Ahí es donde a veces nos confundimos. Oye, pero si yo me acerqué a Dios hace 15 años y luego, no, pues ya me alejé, pero pues debería de haberme bendecido desde entonces. No. Pablo por eso decía, para mí el vivir en presente continuo, él decía, el vivir es Cristo. No un conocimiento de Cristo, no una experiencia hace 15 años o hace 15 días y ahora, no, pues llevo 15 días alejado de Dios. Y esto no es por un tema de mérito, es por un tema de causa y efecto. El agua estancada te aguanta por un tiempo estancada sin que se eche a perder. Pero conforme pasa el tiempo, se vuelve un foco de infección. Ahora, nosotros necesitamos entender que hay 3 realidades a veces en nuestra vida. Y estas 3 realidades necesitamos tenerlas presentes para poder entender cómo Dios a veces tiene esos caminos de desierto, pero siempre serán caminos de promesa, en el desierto o fuera del desierto. El desierto nos recuerda las situaciones de escasez, las situaciones difíciles, las situaciones de vulnerabilidad, que sería andar alguien caminando por un desierto. Es muy feo, sería terrible para una persona andar así. Estas 3 realidades son 3 realidades con respecto a nuestra condición. Y permíteme personalizarlo. 3 realidades sobre mi condición. No voy a explicarlas, pero quiero que las tengamos presentes. Y si nunca las habías tenido presentes, anótatelas y tenlas presentes de aquí en adelante, porque son 3 cosas sobre tu condición. ¿En qué condición te encuentras? Cuando alguien pregunta de repente cómo estás, en ocasiones es un saludo sin más trascendencia, pero a veces es una pregunta genuina para saber en qué condición te encuentras. ¿Estás ocupado? ¿Estás libre? ¿Cómo estás? ¿Estás en fortaleza? ¿En alguna situación de fortaleza o estás en debilidad? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu condición? ¿Cómo está tu condición? Pues hay 3 realidades de Dios sobre mi condición. Y la primera es, Dios tiene para mí una condición de prosperidad. Tienes que ser contundente con respecto a la agenda de tu vida, la visión de tu vida, hacia dónde diriges esta empresa que se llama tu vida. Y para poder avanzar y llegar a visiones grandes, porque lo que Dios ha puesto en ti es un llamado de vida y es un llamado grande. Necesitas saber qué condiciones o qué realidades vas a encontrarte en el camino de la vida. Y la primera realidad sobre tu condición es esta: Dios tiene para mí una condición de prosperidad. La segunda es, Dios tiene para mí una condición de libertad. Las puse en este orden porque van de aquellas cosas que son visión hacia aquellas cosas que habilitan o hacen posible la visión. Dios tiene para mí una condición de prosperidad y para ello, Dios tiene para mí una condición de libertad.
La tercera realidad sobre mi condición es un pero. Pero mi condición natural está caída. Pero lo bueno de esto es que estar caída, o sea, es insuficiente. Algo que está caído está tal vez derrotado. ¿Te has sentido así? Nuestra condición natural, por default, desde que llegamos a este mundo, es de vulnerabilidad, de derrota. Alguien diría, ¿a qué te refieres? Mira, la derrota más grande, ¿sabes cuál es? Llegamos a este mundo y no somos capaces de ver ni oír a Dios con nuestros sentidos. ¿Y por qué de derrota? Porque antes que yo, y antes que mis padres, y te vas hasta el origen, el ser humano decidió romper relaciones con Dios. Ese es un tremendo fracaso para la humanidad. ¿O tú no considerarías un fracaso tener la relación tal vez de hijo con un padre que es el hombre más rico del mundo y además ese que tiene el corazón más grande del mundo hacia contigo, te ama y tú rompiste relaciones diciéndole no quiero saber nada de ti y te alejas? Eso es un tremendo fracaso, tremendo fracaso. Y esa es la condición natural del ser humano. De ahí partimos. Pero no tenemos por qué quedarnos estancados. No tenemos por qué quedarnos o en derrota, o en limitaciones, o en vulnerabilidades, que luego nos trae esa vulnerabilidad, miedo, inseguridad. El miedo nos lleva a esclavitud y la esclavitud nos lleva precisamente a nunca poder mover y alcanzar nuestro potencial. Dios para eso dice que tiene una condición de libertad para mí. Y esa libertad no es para simplemente poder hacer lo que yo quiera, no es libertinaje, tiene un propósito. El propósito de la libertad es que nada me detenga a empezar a desarrollar la condición que Dios tiene para mí de prosperidad en todas las cosas. Hay un pasaje de una carta también en el Nuevo Testamento donde el que escribía decía una palabra como esta tan sencilla: amado, yo espero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. En todo. Pero hay un orden y hay una prioridad. ¿De dónde surge eso? Desde el interior. Dice, así como prospera tu alma. Y eso es importante, porque estas son las tres realidades que hay. Dios nos ha regalado algo, amigos, ahora que en este tiempo histórico, en el momento en el que vivimos ahora. Y es que hace ya varios miles de años, a través de una nación, de un pueblo, la nación de Israel, Él nos permitió ahora aprender de las experiencias que ellos vivieron para ver precisamente estas realidades y cómo en el camino de Dios, porque este pueblo, en el momento en el que ellos fueron llamados por Dios y nacieron como nación, estaban caminando en el camino de Dios, estaban andando el camino de Dios. Y esta nación de Israel tenía desde su patriarca, llamado Abraham, este llamado a una condición de prosperidad. Si no lo sabías, puedes luego hacer referencia en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 2. Génesis 12, 1 al 2 es donde precisamente Dios le dijo a Abraham: sale tu tierra y tu parentela a la tierra a la que yo te voy a llevar. Y dice, porque tú, dice, serás bendecido. Y no solo eso, engrandeceré tu nombre. Y no solo eso, serás tan bendecido y tan engrandecido que tendrás y serás bendición para los demás. Esa es una de las definiciones de prosperidad de parte de Dios. No es si uno tiene mucho dinero, aunque muchas veces, pero no siempre, pero sí muchas veces, las cosas en lo natural o en lo material son un reflejo de quien tú eres y de lo que tienes por dentro. Pero no siempre se ve. ¿Por qué? Porque a veces hay caminos de desierto por donde Dios nos quiere llevar. Ese es el tema del día de hoy también. Ahora, Dios le dio eso. ¿Y qué sucedió? Sale Abraham, tiene un solo hijo, el cual fue
de manera sobrenatural como llegó. Su esposa era estéril y él, pues para cuando también ellos dos ya engendran al niño, pues tenían cerca de 100 años, imagínate. Estériles y luego con 100 años de edad. No, bueno, es una historia. Tal vez muchos, por no decir que la mayoría o todos ya la conocen. Lo interesante es que Dios mismo en Génesis capítulo 15, versículo 13 al 14, también puedes luego ver esos apuntes ahí en la Biblia, le dijo a Abraham: mira, vas a crecer, tu pueblo va a multiplicarse, pero no le dijo que ya iban a prosperar como nación, sino le dijo: este pueblo, tu descendencia, estará 400 años en esclavitud. Pero fíjate cómo Dios le dio promesa, profetizó Dios mismo, le dio promesa a Abraham y le dijo: pero yo de ahí los voy a liberar. Y ves cómo en el pueblo de Israel sucedió tal cual. Cuando la familia de el nieto de Abraham, que es Jacob, se muda, eran aproximadamente 40 personas, y se mudan a vivir bajo el amparo de uno de sus hijos, José, ese que llamaban o llamamos hoy en día José el soñador. Resultó que Dios tenía un camino de desierto para él, y era de desierto porque él fue secuestrado por sus hermanos y vendido como si fuese un objeto, como esclavo. Es un camino de desierto. ¿Cómo crees que vive una persona que es secuestrada y luego hecho un trata de personas? José experimentó la trata de personas, siendo el hijo que más amaba a Jacob, nieto de Abraham, a quien fueron las promesas. ¿Saben la historia? Al final de cuentas, este era un camino de Dios que José mismo acreditó. Dios utilizó todo esto para traerme a Egipto, y Dios, habiéndolo llevado a Egipto de una manera, sí, de desierto, incómoda, difícil, pero siempre, nunca le faltó nada. Dios estuvo con él. Lo nombraron, el faraón lo nombró el segundo hombre de todo el reino, o sea, el que tenía más autoridad de todo el reino egipcio, solo después de él. Así que bajo el amparo de José va a este pueblo, esta familia, y empiezan a crecer, a multiplicarse. Pero con el tiempo fueron muchos. Ya llegó un faraón que no conocía o no respetaba el ejemplo, el carácter, el recuerdo de la obra de José, porque José liberó de una crisis tremenda al pueblo, al imperio egipcio. Y los egipcios, aun y cuando comulgaran o no comulgaran con las ideas y con la relación que José tenía con Dios, apreciaban y reconocían el gran valor que habían traído él al imperio egipcio, liberarlos de una terrible crisis derivada de hambre por 7 años. Y eso se iba a reflejar en una crisis de economía y de salud como no se había visto posiblemente en mucho tiempo en el mundo. Bueno, ¿y qué sucedió después? Crecen, pero los hacen sus esclavos. Y eso fue profetizado. Ahí están los apuntes, Génesis 15, 13 al 14. Pero entonces se cumple también lo que ahí está en el versículo 14 de Génesis 15, que Dios iba de ahí a sacarlos y a liberarlos. ¿Por qué? Nunca lo olvides, porque Dios tiene para mí una condición de libertad. Así que desde ahorita ve pensando y ve viendo tu vida. En alguna área te sientes esclavo. O sea, alguien dice: ¿y cuál es la característica o cómo se siente ser esclavo hoy en día en algún área interior? Yo a veces lo defino de esta manera: quiero, pero no puedo. Habrá algo que quieras, pero no puedes. Ahí hay esclavitud. Y no por un tema del momento o de frivolidades. Quiero comprarme esos zapatos, ya son los 20º que tengo, ¿verdad? Pero ya no me alcanzó de dinero. No hablo de eso. Hay situaciones crónicas en nuestras vidas que son legítimas, porque Dios nos ha diseñado para tener esa legitimidad de cosas básicas para nuestra alma. Condiciones de vida. Ahí hay esclavitud. Así que ve tú diciendo: a ver, Dios, tú tienes para mí una condición, pero no la estoy viendo en toda mi vida. Qué bueno que estoy aquí.
escuchando ahora tu palabra. ¿Qué tienes que decirme al respecto? Yo voy a presentarte estos casos de mi vida. Y ahora tú preséntame tu palabra que me trae libertad. Porque su palabra nos da libertad. Hay un pasaje que yo quisiera que viéramos para contestar una pregunta. Ese pasaje es Deuteronomio capítulo 27. Y la pregunta, y yo te invito, si puedes, que abras tu Biblia ahí, es capítulo 29 de Deuteronomio, que la tengas abierta. Yo ya la tengo ahí abierta para que después puedas regresar a esta historia. No la voy a decir toda, es cortita, son algunos versículos, pero que hagas referencia después en tu estudio personal de la Biblia y que Dios te dé posiblemente el mensaje que tal vez ahorita no vayas a escuchar, pero después te hable precisamente a tu necesidad, si tú vas después a la palabra de Dios y tienes un tiempo con Él. Es Deuteronomio capítulo 29 y yo lo he escogido para contestar esta pregunta. Si Dios tiene para mí una condición de prosperidad, si Dios tiene para mí una condición de libertad, y Dios ha provisto, como le proveyó al pueblo de Israel, un Moisés para salir de su condición natural que está caída y comenzar a vivir en libertad. Ahora ese Moisés para nosotros, Moisés era como una sombra, como un ejemplo del verdadero y más grande libertador para la humanidad. Su nombre es Jesús, el Cristo, Jesucristo. Y si todo eso está a mi disposición, y tal vez alguien haya dicho aquí, y yo no solamente he tenido un encuentro con Cristo, lo he hecho el Salvador de mi vida, lo he hecho el Señor de mi vida, sino que también he ido caminando en sus principios durante ya algún tiempo. ¿Por qué? Es que a diferencia de la nación de Israel, no estoy entrando en esa tierra prometida que así como ellos la tenían, yo sé que Dios tiene para mí. Y esa es la pregunta del día de hoy. ¿Por qué no entramos en la promesa de Dios? Muchas personas saben algunas de las promesas que Dios tiene y las han tomado, pero no ven su cumplimiento en su condición. Sigo yo sin ver, sigo yo sin disfrutar. Para responder a esa pregunta, necesitamos ver en el caso de Israel y de una manera muy puntual, sin tener que ver mucha historia. Deuteronomio 29 te dice ya la causa raíz para que teniendo la promesa de Dios, de una tierra prometida, como lo tenía Israel, no se disfrute, no se vea. A ver, déjame, aquí hago una aclaración. Eventualmente la nación de Israel como nación entró a la Palestina de hoy y conquistó y edificó su capital en Jerusalén y comenzó a extender el reino. Sobre todo con Salomón tuvieron un tremendo reino. Pero si no lo sabías, la generación de personas que salió de Egipto, de la esclavitud, a una condición de libertad, esa generación no fue la que entró a disfrutar de la tierra prometida, sino que estuvieron 40 años dando vueltas por el desierto, por caminos de desierto, sin poder demostrarlo por cuestión de tiempo, que no es el tema hoy. La ruta que Dios le había trazado y le había dado a Moisés para llevar al pueblo por el desierto y entrar a la tierra prometida era una ruta que duraba a lo más 3 meses. Hay mucha diferencia entre 3 meses y 40 años. Y hasta que el último de las personas de esa generación murió, la nueva generación, los niños que habían caminado 40 años por el desierto y se hicieron adultos, ellos entraron a la tierra prometida porque Dios tenía para ellos una condición de prosperidad. Tú y yo no podemos vivir la vida habiendo tenido un encuentro con Dios que nos va sacando de un Egipto como a Israel de esclavitud
para pasarnos 40 años en la intrascendencia de nuestra vida. Así que la pregunta ahora toma más sabor, ¿verdad? Que ese es un momento. ¿Por qué no tenemos esa tierra prometida? ¿Sabes cómo la veían? Porque fíjate, esta generación, como a los 2 meses o cerca del tercer mes, ellos incluso llegaron a las fronteras y mandaron incluso espías, 2 espías, para ver la tierra. Entonces sí vieron la tierra, pero no la disfrutaron. ¿Alguien aquí se identifica con eso? Yo veo las promesas de Dios, veo incluso en mi vecino, que también es parte de mi familia, de la fe, esas promesas hechas realidad, pero yo no las disfruto. No sé si alguien se va identificando. Yo me he identificado mucho con eso. Por eso algún día abrí mi corazón y compartí un mensaje sobre la encrucijada de Asaf, porque esa era mi condición, ver cómo otras personas prosperaban, incluso fuera del camino de Dios, y yo que iba caminando con Dios, no veía nada de eso en mi vida. Eso te genera un conflicto interior muy fuerte. Tal vez lo tengas el día de hoy. Y no solamente esos espías lo vieron y dieron un reporte, que el resumen ejecutivo es así, es una tierra donde fluye leche y miel. O sea, es tan abundante, ahí hay tantas condiciones para prosperar, condiciones para prosperar. Es lo que Dios había prometido, condiciones para prosperar. Eso representaba la tierra prometida para una nación de Israel, que es como si abres un agujerito y de ahí fluye, no agua, leche, o sea, un agua enriquecida. Es una figura, ¿no? Para decir de la riqueza que había, del tamaño de los frutos, de la abundancia, no solo por lo que ya había, sino las condiciones para generar valor y prosperar. Pero así como dijeron en ese reporte, también dijeron, hay un pero está lleno de gigantes. Y cuando los vemos, nos sentimos como cucarachas. Y cuando ellos nos vieron, nos veían como cucarachas. Y les entró miedo a la nación. Miedo. Dios le estaba llamando a entrar y poseer la tierra, pero el miedo a enfrentar gigantes pudo más que el llamado de Dios a una condición de prosperidad que, por cierto, Dios lo había prometido, y las promesas de Dios son garantía para nosotros, porque Dios no es hombre para mentir, ni descendencia de hombre para desdecirse de lo que dijo. Así que esa es la situación que está ahí. Y no solamente eso, sino que cuando se acercaron a la tierra prometida, entraron a una parte de la tierra prometida que está del lado o sea, no habían cruzado el río Jordán, que es donde está la parte grande y fuerte y próspera de la tierra prometida, sino que sin tener que cruzar el río Jordán, entraron hacia el norte por una parte de la tierra prometida. ¿Y qué creen? Vieron señales de Dios. Eso está en Deuteronomio 29. Vieron señales de Dios. ¿Cómo qué? Como que ellos, sin ser un pueblo guerrero, sino un pueblo su expertise era la esclavitud. Sabemos ser esclavos, sabemos ser personas de trabajo, sin aspiraciones, sin futuro, eso sabemos ser, esa es nuestra expertise. Una persona así difícilmente tiene el expertise de la guerra, pero Dios peleó batallas por ellos, y ellos, no sé de qué manera, con lo poco que tenían, vencieron a grandes personajes como Og, rey de Basán, y Sehón, rey de los amorreos, y pueblos fueron vencidos por ellos, pero solamente eran probadas. A veces nosotros en nuestra vida hemos tenido ese tipo de testimonios en nuestra vida, pero no estamos realmente plantados en una tierra de condiciones de prosperidad sostenidamente en nuestra vida, sino son como chispazos. Y sabes que esos chispazos Dios los ha traído a tu vida para motivarte, para que lo veas a Él como el Dios que tiene poder para respaldar sus promesas. Aunque en esa tierra haya gigantes, Él tiene poder para respaldar sus promesas sobre tu vida. Deuteronomio 29 nos da la causa de raíz de por qué ellos no pudieron entrar, como un resumen ejecutivo. Y es lo que hoy queremos aterrizar de manera concreta.
Dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 2. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Hasta ahí, vamos a leer hasta ahí. Ahorita seguimos con el pasaje. ¿Te acuerdas de las señales que hubo? Para que salieran 10 plagas tremendas, sobrenaturales. Y a mí lo que más me impacta es que cuando salen y va el ejército egipcio persiguiéndolos porque se arrepintieron de haberlos dejado ir, se topan con un mar, el mar rojo. ¿Y qué hace Dios a través de Moisés? Una oración. Moisés levanta, y tú y yo tenemos que aprender a hacer eso físicamente, pero sobre todo espiritualmente. Levanta sus manos en señal de confianza delante de Dios, con su vara en la mano. Y en ese momento el mar comienza a abrirse en dos, para que una nación de más de 2 millones de personas tuviera espacio. No era un caminito así. Y dice que cuando pasan, iban pasando en seco. Ni una gota había en esa tierra en medio del mar. Sin ponernos de acuerdo, este día Lorena había escogido estas alabanzas que hoy entonamos, lo cual me confirma que estamos en la sintonía correcta de la voluntad de Dios para este mensaje. Y estábamos cantando: yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, abriste el mar en el desierto. ¿Sabes cuál es la probabilidad de 250 cantos que tenemos en nuestro cancionero se escoja justamente de lo que uno va a hablar? Es muy poca la probabilidad, con lo cual tengo razones y evidencias para pensar: Dios nos está dirigiendo en cada detalle en el camino. Ahora, esas son grandes señales y maravillas, pero hubo muchas más. Aquellos que ya han conocido un poquito más de la historia pueden traer a su mente todo lo que iba pasando en el desierto mientras Dios les iba conduciendo con una nube, una columna de nube sobrenaturalmente. Incluso por 40 años esa nube iba por el desierto, y donde se paraba, ellos se paraban porque era el lugar donde tenían una guianza sobrenatural. De noche la nube era cambiada por una columna gigantesca de fuego, y eso les daba luz. No tenía necesidad de hacer instalaciones eléctricas. No se había descubierto tampoco la electricidad, ¿verdad? Pero tampoco tenían necesidad tenían una columna de fuego que les iluminaba y que les daba calor en medio del frío del desierto. Y todas las mañanas amanecía el suelo completamente de toda esa región cubierta con maná, que es una especie de hojuelas de pan para amasar y hacer pan. Y cuando de repente acababan las reservas de agua, Moisés hacía una oración y salía agua de la roca. Y de repente se les antojó cambiar de menú a la gente, claro, con rebelión, y pedían carne rica y querían comer codornices. Pues ¿qué creen? Pues de repente llegaron volando miles de codornices. Esos son lo que Dios está aquí, Moisés, recordándoles. Ustedes vieron las maravillas de lo que pasó en un camino de transición, porque el desierto no es el lugar del destino, es la transición hacia una tierra prometida para nosotros, que es una condición permanente, o sea, condiciones para prosperar. No que de un día para otro tengo todo, sino que hay condiciones para que lo que yo trabajo fructifique. Si trabajo en mi matrimonio, fructifica mi matrimonio. Cuando no estás en tierra prometida, es como querer sembrar en el desierto. Pero estoy en el camino de Dios. Sí, pero estás en el desierto, y con lo que se siembra en el desierto es muy difícil, no es imposible, pero requiere mucho esfuerzo de condiciones para que pueda prosperar lo que siembras. El tiempo ha llegado para que las familias del camino, no unas por excepción, sino todas, tomemos el llamado de la promesa de Dios, de que Él ha preparado una condición para prosperar.
pero necesitamos entender el camino. Y hoy estamos comenzando con esto. Fíjate lo que dice el pasaje para continuar. Versículo 4. Pero, mira un pero. Ay, los peros me ponen nervioso cuando los veo en la Biblia, o me dan motivación si es que vengo de algo feo. Cuando vengo de algo bonito, como ver grandes señales, y luego veo un pero, me pongo nervioso. Y dice, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y después de ese versículo comienza a decir muchas cosas Moisés de la razón o de lo que venía, y era que toda esta gente iba a morir en el desierto sus 40 años. No iba a entrar a la tierra prometida porque no tenía, tal vez quieras hasta destacarlo en tu Biblia, ver dónde está, para referencias futuras, porque no tenían corazón para entender, no tenían ojos para ver y no tenían oídos para oír. Esta es la causa raíz que si la atacamos el día de hoy o a partir de hoy, porque puede ser un proceso en nuestras vidas, irás eliminando la raíz de todo un árbol que va dando como fruto el que nosotros no experimentemos lo que Dios nos ha prometido de condiciones para poder prosperar nuestra alma, para prosperar desde nuestro interior. Y si tú prosperas desde el interior, como lo que mencioné hace un momento, amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Me está diciendo Lorena que es tercera de Juan 1. Así empieza la carta. Bueno, tercera de Juan 1. Bueno, no, tú puedes checar si se me parece raro que así empiece, pero bueno, es 1. Es 2. Bien, versículo 2. Sí me acuerdo un poco cómo va la Biblia y se me hacía raro que fuera el versículo, es el 2. Muy bien. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud. Un tema que está de moda el día de hoy. Así como prospera tu alma. No olvides esa tercera de Juan 2, porque esa es la condición de prosperidad a la que Dios nos llama. Dice, como prospera tu alma. Si tú y yo buscamos a Dios y caminamos con Dios, y hago referencia a nuestra conferencia de la semana pasada, por la motivación equivocada, porque Él nos puede dar peces para comer y pan para comer, no estás teniendo corazón para entender. Necesitamos un corazón para entender, ojos para ver y oídos para oír. Muy bien, ¿qué significa esto? Y conforme vemos esas tres, ve tomando tú una postura con respecto a tu vida. ¿Qué vas a hacer sobre ese punto? Algo práctico. Vamos a ir tomando una postura. Primero, Dios tiene para mí las condiciones o el llamado, vamos a decirlo así mejor, el llamado para no tener o para vencer un corazón que no entiende. Yo le he llamado el problema de un corazón endurecido. ¿Nunca has oído la expresión cuando una persona no entiende fácilmente algo? Dice, eres un cabeza dura, ¿verdad? En este caso estamos hablando del corazón, que es algo más que lo que representa la cabeza, donde está nuestra inteligencia, donde está nuestra capacidad cognitiva y de análisis y de retención. El corazón es el centro neurálgico del cual todo nuestro ser gira. No es un órgano, aquí lo que está hablando, sino está hablando de nuestra profundidad en el alma y en el espíritu. Las cosas que nosotros tenemos como lo que somos. Porque tú puedes pensar y razonar, ver muchas cosas, pero de acuerdo a lo que hay en tu corazón,
vas a darle una aplicación y una interpretación a todo lo que ves y a todo lo que sabes. Dos personas pueden saber lo mismo, pero cuando tienen un corazón diferente cada una, hacen cosas diferentes con lo mismo que saben. Lo toman de manera diferente lo mismo que ven. Y eso es lo que Dios está diciendo. No podemos tener un corazón endurecido que no está teniendo la capacidad de asimilar, y en este caso asimilar el camino de Dios. ¿Cómo es que Dios se mueve? ¿Quién es Dios para nosotros? Y aquí hay un primer punto que yo quisiera decir. El problema del corazón endurecido es que el endurecimiento nos trae insensibilidad. La sensibilidad en el sentido de poder ser prestos para sentir y entender las cosas que están detrás de lo aparente. Cuando vas por un desierto, lo aparente es de que es un mal lugar, es un lugar donde no se debería de estar. Eso es lo aparente, pero a veces perdemos la sensibilidad de darnos cuenta porque es necesario pasar por ese trance. De una manera muy simplista, es como si una persona está estudiando en la universidad y siente que es injusto que para poder tener el reconocimiento de esa universidad en un título universitario tenga que pasar por el desierto de estudiar mucho y no dormir bien. Y qué duro, ¿por qué la vida es tan dura? Es un ejemplo muy simple, pero muchas veces nosotros no pasamos eso en otras áreas de la vida, en nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos, como este estudiante hipotético, la sensibilidad de por qué hay caminos que son como son. Tal vez para alguien que ya se graduó y no solamente de una licenciatura, tendrá hasta un doctorado. Es bobo pensar así, oye, pero como que sí, porque tienes la sensibilidad de que hay que esforzarse y que un título no es un premio o un regalo a alguien que cae bien. Es el reconocimiento de lo que la persona sabe. ¿Y cómo es que lo sabe? Porque lo aprendió. ¿Y cómo lo aprendió? Pues trabajando para aprenderlo. Ay, pero eso de trabajar para aprenderlo es un desierto. ¿Por qué no tengo 12 horas para dormir? Solamente 7. Bueno, es una temporada. Pero es que me tengo que dormir temprano para poder levantarme con fuerza y estar a las 6 de la mañana en ese examen. No puedo andar de fiestas. Sí, es un camino de desierto, sí, pero necesitamos no perder la sensibilidad en el corazón, porque nuestra vida es más que un caso tan simplista como el que estoy poniendo de la universidad. Nuestras vidas son largas y son complejas y son dolorosas las cosas a las que nos enfrentamos. Y Dios nos ama y sus caminos son caminos de vida, pero tenemos que tener un corazón que no está endurecido, porque un corazón endurecido no tiene la sensibilidad para ver las cosas más allá de lo aparente. Las cadenas de esclavitud que tuvo el pueblo de Israel son las que endurecieron su corazón. Y hoy en día no necesitamos ser esclavos físicamente como la gente de Israel, sino que nosotros en nuestro estado original, caído, ¿se acuerdan de las condiciones? Por eso no olvides de dónde venimos, estamos partiendo de esto. Punto 3. La realidad es que mi condición natural está caída. Esto equivale a Israel estar en Egipto. Y cuando salen de Egipto, tienen ahora una condición de libertad. Pero esa, ¿sabes a qué etapa equivale de Israel? A estar en el desierto. Estaban en el desierto con libertad, pero era un desierto. Y después de eso, entran a la tierra prometida, no los que tenían un corazón endurecido y tenían ojos que no ven y oídos que no oyen, sino la nueva generación, los niños. Como dijo Jesús, de los niños es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque un niño que va creciendo y está bien cuidado, ¿verdad? Su corazón es una hoja en blanco y no está endurecido. Todo lo cree, todo lo quiere, todo lo ríe, todo lo sonríe. Hasta un bebé todavía no tiene enseñanzas ni nada y te da unas sonrisas que dices tú, wow, claro que no tenga hambre, ¿verdad? Pero te dices tú, qué belleza. Pero la generación que no tenía
un corazón que no fuera endurecido, que no tenía ojos, o que tenía ojos que no ven y oídos que no oyen, no pudieron pasar a la primera condición de prosperidad. Pero la siguiente generación, es el pueblo de Israel en la tierra prometida. Así que eso es para ubicarnos. Mira, hoy en día la insensibilidad de nuestra vida viene en nuestra alma debido a las cadenas de esclavitud que fracturan, o sea, las cosas que han venido a fracturar nuestras vasijas con las cuales se llena nuestra alma. Si alguien no está familiarizado con eso, pues pregúntele a alguien acerca de lo que hemos estado estudiando y experimentando el año pasado en este taller de Atendiendo el Alma, que es atender tu alma, tiene que ver con tratar con las fracturas de la vasija de tu valía, de la vasija o de lo que tú te llenas en tu alma de seguridad, la vasija de pasión en la vida y la vasija de conexión. ¿Cómo crees que estaba el corazón de una persona esclava y que por 400 años sus antecesores habían sido esclavos y habían reproducido esa mentalidad y ese sentimiento de esclavitud y de cómo se conduce? ¿Cómo crees que estaban de perjudicados en su alma? ¿Cómo crees que estaba? Y aquí cada quien puede contestar para sí mismo. ¿Cómo crees que estaba su vasija de valía? ¿Cuánto vales? Hoy en día, tal vez equivocadamente, pero tiene sentido. A veces una persona quiere saber cuánto vale otra y uno dice, ¿cuánto ganas? ¿Verdad? Bueno, si esa fuera la medida de valía, pues ¿cuánto valía un esclavo? La vasija de seguridad, ¿cómo la tendrían? De confianza. La vasija de confianza. Son propiedad de otro. Una chica en cualquier momento podía ser ultrajada porque era el objeto propiedad de un tipo que si era un barbaján, podía hacer lo que quisiera con ella. ¿Cómo crees que está la vasija de valía y de confianza en la gente? Y así puedes ir reparando. Pasión. ¿A qué aspira un esclavo? Cuyo papá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo fueron esclavos. ¿A qué aspira? A sobrevivir. Bueno, no tengo que poner tanto ejemplo, tómalo. Tú y yo hemos tenido, por nuestra condición caída, muchas cadenas de esclavitud que Dios quiere romper a través de Cristo. Pero que aún y cuando tú tengas un encuentro con Cristo, que es muy importante salir de ahí a libertad, aún en tu estado de libertad, y tal vez no total, pero sí en muchas áreas de tu vida o las más importantes, has experimentado libertad. Yo he experimentado libertad en las más importantes, pero debo reconocer que sigo trabajando en otras áreas de mi vida, que no están con cadenas, pero están, ¿sabes qué? Con el efecto de las cadenas. ¿Entiendes eso? Hay personas que han caminado con Dios, con Cristo 20 años y no se ven diferente a la gente que no ha caminado con Cristo en algunas áreas de la vida. ¿Por qué? Porque aunque han salido a libertad en áreas fundamentales y muy importantes por su encuentro con Cristo, no han tratado todavía con las consecuencias o los efectos de las cadenas. Y esas cadenas de esclavitud son efectos que afectan, lo puedes ver en estas 4 vasijas. Hoy necesitamos ir teniendo un compromiso renovado a poner estas cosas en las manos de Dios. Y no solamente es un tema individual. ¿Sabes por qué a veces una familia no funciona o un matrimonio no funciona? Porque un matrimonio no es el pegote de 2 personas, por eso fracasamos. Es una unión, y una unión mística, en donde nosotros vamos con un compromiso fundado en el amor para una relación de entrega, en donde ya no hay 2, sino es solo uno, una nueva entidad. No una asociación de 2 pegotes, es una nueva entidad, una nueva carne, o una sola carne, dice Jesucristo. Y ¿sabes qué? Esa sola carne tiene también como entidad sus vasijas de valor, de confianza, de pasión, de conexión, como matrimonio. Entonces, qué bueno que te atiendas tú como individuo, pero ahora tienes que atender el corazón de tu matrimonio. No solo
a la otra persona, no, el corazón del matrimonio, que somos dos. Y luego tienes que atender el corazón de tu familia. Y así, de acuerdo a tus responsabilidades también en otras áreas. No es trivial. No es, ya salí de esclavo. ¿De qué te sirve en la parte práctica de lo que estás viviendo y asimilando salir de esclavo, pero seguir conduciéndote como tal? La consecuencia en este pueblo fue: no entró a la tierra prometida. Yo he decidido que no voy a vivir en esta vida teniendo un llamado tan grande de Dios de manera estancada. Lo he decidido. Y yo y mi casa serviremos al Señor, porque en seguir en su camino con movimiento, no con estancamiento, veremos progresivamente una condición en nuestro interior para prosperar. Pero es una decisión que tú tienes que tomar. Ahora, necesitamos nosotros permitir a Dios todo esto. Siguiente punto, y déjame aquí hago este resumen. Un corazón endurecido es la primer componente de la causa raíz de las tres que ya hemos leído. Fracturas en nuestra alma. Y esto, como aquí lo estamos escribiendo, afecta nuestro modo de conocer a Dios. Así que desde ahorita, otra cosa práctica que uno puede hacer es que yo no entiendo cómo es que si yo estoy confiando en Dios pasan estas cosas y así. Bueno, no podemos dar tal vez una respuesta completa, no la sé, pero sí algo contundente para empezar. Tu modo de conocer a Dios va a ser afectado por las fracturas o restauraciones que hay en tu corazón. ¿Y con qué está lleno ese corazón? Anótate en tus apuntes esa segunda, porque no solamente es el tema de fracturas, sino tú puedes tener el recipiente completo, tu corazón, las vasijas de tu alma, pero ¿de qué está lleno? Así que puede estar sin fracturas tu valía, pero si está llena de resentimiento, algo va a pasar raro en la manera como tú vas a conducir tu vida. Algo malo va a pasar. A veces hay gente que dice, no, pues yo tengo mi valía muy bien y esto, pero no soy capaz de perdonar lo que me hicieron hace 20 años. Tal vez no te das cuenta, pero eso no es un tema de hacerle un favor a otra persona. Ese es un tema de no llenar tu vasija que has trabajado duro y con Dios, en que tu valía esté no fracturada. El problema de la fractura es de que cuando vas llenándola de lo bueno, por ahí se va. Entonces tú estás vacío, te sientes en un desierto vacío. Pero cuando vas atendiendo eso, tú ahora tienes que llenarlo de lo correcto. Y el problema de la falta de perdón es que estamos llenando nuestra vasija con el contenido venenoso. Y te afecta a ti. El perdonar es más un acto de conveniencia personal que de favor para otro. Si alguien no lo ha experimentado, busque qué significan estas palabras y dile, Señor, ayúdame a entender esto. Porque eso a veces seguramente va a afectar también nuestro modo de conocer a Dios. Y eso nos lleva hacia la segunda componente. Ese fue el más grande. ¿De qué nos estamos llenando? Y para eso es la segunda causa. Ojos que no ven. Hay un pasaje que me gusta mucho en Lucas capítulo 11, versículo 34, que dice así: la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Cuando la expresión aquí dice ojos que no ven, no significa que no funcionan. Están diciendo que no están viendo lo que deberían de ver. Ojos que no ven lo que deberían de ver. Y por eso no tenemos fuerte una condición de prosperidad en nuestro interior. Estamos viendo lo que no deberían de ver. Aquí les encargo a los padres que hay aquí, o sea, papá y mamá. Ustedes pónganle ahí el ejemplo.
para compartir esto a sus hijos. El problema de no tener ojos para ver lo que deberíamos de estar viendo, sino al contrario, la luz que hay en nosotros, o sea, lo que es la lámpara del cuerpo es el ojo. O sea que de acuerdo a lo que el ojo ve, es como la lámpara, es lo que va a iluminar todo lo que hay dentro. Por eso un ojo que no ve lo correcto también endurece el corazón. Por eso lo puse abajo, también. No nada más es un tema de fracturas y todo. ¿De dónde vienen también a veces las llenuras equivocadas? Las llenuras equivocadas y las fracturas es de no tener ojos que estén viendo donde deben ver. Aplícalo por favor a tu hijo de 3 años. Aplícalo a tu adolescente de 14. Aplícalo a tu hijo que está por casarse. Y dale un buen consejo para tu matrimonio futuro. Ojos que no ven lo que deberían de estar viendo. Un gran hombre de Dios como David no prosperó en su familia. Y algún día quisiera ver todo este caso con detalle. David, yo lo admiro. Mi hijo le puse David. Mi sobrino se llama David. Lo admiramos. Pero por estar viendo a donde no debería de estar viendo, su cuerpo, o sea, su ser, su corazón se llenó no de luz, de tinieblas. ¿Y sabes en qué se tradujo? No dejó el reino, siguió siendo un rey próspero, pero no prosperó su familia. Las cosas que empezaron a suceder en su familia son terribles. De una familia no solo disfuncional, sino cosas que son innombrables en un foro público, pero están ahí escritas, así que después te daré la referencia. Terrible. ¿Y esto de qué nos habla? Mira pues, dice, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. El pueblo de Israel tenía un grave problema en su escala de valores, porque esto de los ojos que no ven, es un tema que tiene que ver con una valoración equivocada. Cuando uno está viendo hacia algo o se obsesiona con estar poniendo atención en algo, no es tanto porque lo ves físicamente. Espero que entiendas aquí el punto. Es a qué le estás prestando atención, a qué te inclinas, con qué te obsesionas, cuál es lo importante y la prioridad en tu agenda, qué es lo que haces cuando nadie ve, es hacia dónde estás completamente inclinándote. Uno ve lo que valora. Uno se empieza a llenar de aquello que está viendo porque valoras eso. Y el pueblo de Israel tuvo una equivocación. Tenía una escala de valores completamente equivocada. Porque ¿sabes hacia dónde estaban viendo eso? Ellos solamente estaban viendo hacia sus satisfactores con la definición equivocada de satisfactor. Mira, hay una parte muy interesante en el caso de Israel. Y es de que ellos constantemente estaban viendo el calor. El que nomás tenían un pan que caía del cielo, pero no tenían unos croissants así con mantequilla y estaban, tú mira la historia, no puedo estar contando toda la historia. Estaban viendo que nomás tenían agua, pero no tenían vino. Estaban viendo, y cuando venían unos adversarios, estaban viendo la fortaleza de esos adversarios y su debilidad, que eran esclavos o habían sido esclavos, que ellos tenían armas, ellos no tenían armas, tenían azadones o palos y algo. ¿A dónde no estaban viendo? Al que abrió el mar en dos. Y cuando pasó el ejército más poderoso del mundo, no unos ahí guerrilleros, el ejército más poderoso del mundo, Dios cerró las aguas y acabó con el ejército. Pero venían de repente unos pandilleros ahí en el desierto, ahí está escrito, y comenzaban y le decían a Moisés: nos trajiste aquí para que nos conquistaran, para que muriéramos, para que, Dios mío, ¿ves por qué en Deuteronomio 29 decía: ustedes han visto las señales, ustedes han visto todo esto, pero tienen un problema, tienen ojos que no ven? La transformación para que una persona pueda pasar el desierto satisfactoriamente
Y entrar a la tierra prometida es una transformación en nuestra manera de pensar. Pero si nosotros seguimos viendo el lugar equivocado, nuestra mente va a estar conformada, o sea, va a tener la forma de aquello a lo que estamos viendo. Por eso no es bueno estar viendo ni siquiera la vida de los famosos ahí todo el día en el canal y luego ahí en el YouTube de no sé qué. O sea, para, estás viendo nomás ahí la vanidad, la inmoralidad sexual y estás llenando. Por eso tampoco uno puede decir, voy a trabajar 21 horas al día y las 3 que me restan voy al baño y me duermo. ¿Por qué? Porque el dinero. ¿De qué te estás llenando? Hacia donde ves te vas llenando y de lo que te vas llenando va dándole forma. De lo que ves va dándole forma a tu mentalidad. Entonces vamos a conducirnos por el desierto con una mentalidad equivocada. Y la mentalidad equivocada que tenía el pueblo de Israel lo hizo múltiples veces a decir, ojalá no hubiésemos salido de Egipto. ¿Cómo es posible alguien en su sano juicio? Es que no había sano juicio, había una mentalidad conformada. Y no es casualidad también, si ponemos de acuerdo, que con este pasaje de Romanos 12, 1 al 2 comenzó, Edgar, nuestra reunión. Necesitamos una mentalidad renovada para poder tener el comienzo de una transformación como persona. Gálatas 4, 1 al 2 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Mientras que nosotros seamos niños y nuestra mentalidad esté conformada a la de un esclavo y no maduremos, no renovemos nuestra forma de pensar, dice, no vas a ser diferente a un esclavo. Y eso, que eres algo más que libre, eres el heredero de una tierra prometida. Por eso no entraron. Y finalmente, oídos que no oyen. ¿De qué nos habla los oídos que no oyen? La razón por la cual el pueblo de Israel estaba convencido de tantas cosas equivocadas es porque ellos atendieron a la mentira en lugar de creer a la verdad. Así lo puedes poner. El oído en la Biblia nos habla mucho en cuanto a qué tú te inclinas con la disposición de asimilar. Hay muchas partes donde en las oraciones, en los salmos dice el que está orando, Señor, inclina a mí tu oído y respóndeme. ¿Qué está diciendo? No de que se quite la cerilla o de que, no, está diciendo, ten humildad y ponme atención. Asimila mis palabras, mi petición y actúa en consecuencia. Por eso en los proverbios, cuando está hablando un padre a su hijo, que el padre, Salomón, era el hombre más sabio del mundo, y la herencia que le quería dar a su hijo era más que el palacio y esto, lo que le quería dar era sabiduría. Y le dedicó, le dedicó un libro que son los proverbios a su hijo. Es un libro con dedicación. Y empieza y dice, escucha, hijo mío, pon atención, inclina tu oído a mi proverbio. Inclina tu oído, está diciendo, sé enseñable, ten la actitud de humildad para poner atención y asimila aquello a lo que estás poniendo atención. Y el pueblo de Israel no puso atención a la verdad. Dios les dio no solamente un decálogo magistral para saber quiénes son y cómo conducirse, sino también señales y maravillas que confirmaban el carácter de Dios, y sin embargo ellos creían a la mentira. ¿Sabes qué sucedió, por ejemplo, en Números capítulo 21, versículo 4 al 5? Y estos lugares, venían los espías, venían los reportes, y ellos creían a la mentira. Cuando decían unos, si nosotros entramos a esta tierra y somos cucarachas para con ellos, nos van a exterminar. O sea, estaban viendo el lugar equivocado. Pero luego, con el oído, para que no tenían para oír, la gente estaba asimilando la mentira. ¿Por qué digo mentira? ¿Tú crees que Dios, que prometió
Y no solamente prometió, que les dijo en Éxodo capítulo 19, versículo 4 al 5, ustedes son mi especial tesoro. O sea, la valoración más grande de Dios. Ustedes son mi especial tesoro y por eso los saqué de los egipcios. Si nunca lo habías visto, está en Éxodo 19. Son mi especial tesoro. ¿Crees que él iba a permitir que fueran exterminados? ¿Verdad que no? Pero ellos lo creían la mentira. Cuando ellos habían visto, y Josué y Caleb, dos espías, dijeron la verdad. Dijeron, y como eran verdaderos, dijeron, sí, mira, este pueblo es un pueblo grande, fiero. Físicamente no podemos con ellos, pero ellos dijeron esto: pero con nuestro Dios nos los comeremos, serán pan comido. Eso no lo creyeron. Eso no lo creyeron. No tenían oídos para oír. Y nuestro problema a veces es ese. Nos hacemos esclavos del temor porque no creemos a la verdad. La sabemos aquí, pero no nos permitimos asimilarla. Y Dios, durante el tiempo en el desierto, les llevó por un tratamiento para ayudarles a asimilar la verdad. Y permítame poner estos dos versículos casi finales. Deuteronomio 29, 5 al 6. Dice: y yo os he traído 40 años en el desierto. 40. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová vuestro Dios. Y aquí viene el primer y tal vez más grande problema cuando estamos caminando con Dios en el desierto. A ver, si tú quieres, Señor, que yo sepa que tú eres Jehová mi Dios, ¿por qué nada más? ¿Por qué me has limitado tanto? ¿No habéis comido pan? Búsquela. ¿Sabes a qué se refiere esto? Sí caía maná del cielo, pero las hojuelas con las que se fabricaban, o las hojuelas eran para fabricar un pan, que además ellos tuvieron un bendito problema. Como la última cena, la de Pascua, antes de salir, Dios les dijo: hagan pan sin levadura. Ellos, cuando salen de Egipto, sacan el pan sin levadura y dejaron la levadura en Egipto. Entonces el pan estaba aplastado. No era ese pan que vas a la panadería a las 7 de la mañana y los que viven cerca de la calle Jesús del Monte saben dónde encontrarme en la mañana. No vas así y eso así te lo comes. Pero está infladito por la levadura. No, a eso se refería. No habéis comido pan. Bueno, pero había otra comida. Sí, había otra comida, pero era una comida limitada, sencilla, para nutrirte nada más. No habéis bebido vino ni sidra, pero había agua. Pero ahí es donde nos confundimos, porque ¿a dónde estamos viendo? Luego, ¿a qué creemos? Y dice aquí: todo esto yo lo hice, pero Dios orgulloso. Y tú, ¿pero de qué estás orgulloso? Vaya papá que me tiene aquí como muerto de hambre. No, me siento orgulloso porque todo eso lo hice para que sepas quién soy. ¿Por qué? Porque en ocasiones las cosas que están allá arriba, la levadura, es representación del pecado. Mientras hay pecado en nuestra vida, no logramos asimilar la verdad de Dios, de quién es Dios y de quién soy yo. No solamente no es un tema religioso. Tú y yo no sabemos quiénes somos porque no tenemos la verdad de nuestra vida. ¿Y por qué no tenemos la verdad? Porque comemos pan adulterado. De aquellas cosas que nosotros creemos que es el satisfactor correcto, es mentira. Hay personas que dicen: es que si yo tuviera tal hombre a mi lado, sería esto. Eso es mentira. Si yo tuviera tanto dinero en el banco, pudiera. Eso es mentira. Los satisfactores nosotros los inventamos, los inflamos, porque los nutrimos de pecado. ¿Y sabes qué es el pecado? A final de cuentas, ir en contra de la dirección de las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Ese es el problema. Creemos la mentira. Hoy en día hay naciones, no voy a decir cuál para no ofender a nadie,
en donde las mujeres están convencidas que si no hacen ciertas operaciones en su cuerpo, no van a ser mejor valoradas. ¿De qué hablas? Estamos teniendo una asimilación de mentira en toda nuestra vida. Y Dios lo que está diciendo es, por todo este tiempo, yo quería darles oídos para oír, así que les quité todos los distractores, todas las contaminaciones, todo limpio, la pureza, para que me puedan oír, creer la verdad de quién eres tú y quién soy yo. Y entonces tengas ojos para ver y tu corazón comience a sentir. ¿Y para qué? Para que entres a prosperidad. Ah, no, yo quiero la prosperidad, pero ya ahorita. No, para que tengas una condición de prosperidad en su tiempo. Eres el heredero, pero eres niño. Necesitas crecer. Y eso es lo que dice este punto final. Oídos que no oyen por atender la mentira. Oídos que no oyen, pero el desierto nos ayuda a asimilar lo verdadero. Yo quisiera terminar con una oración. Y para cerrar el tiempo de la conferencia, simplemente decir lo siguiente. Es nuestra decisión si tomamos o no lo que ya Dios tiene para nosotros. No tienes que ganártelo. Escúchame bien. No tienes que ganártelo, solo tienes que dirigirte hacia ello. Dios nos ha dado y prometido, me refiero, nos ha dado un corazón para sentir, no un corazón endurecido. Dios nos ha dado ojos para poder ver, pero eso depende de qué tú y yo decidimos estarnos llenando, porque de lo que tú te llenes va a conformar tu mentalidad. Y Dios nos ha dado oídos para oír, porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también dijo: conocerás la verdad a través de mí y serás libre. Libre de la esclavitud de la mentira. ¿Sabes cuál es uno de los grandes problemas que hoy en día tenemos? No somos esclavos del COVID-19. Somos esclavos del miedo. Y el miedo va directamente ligado a la verdad o la mentira que tú crees con respecto a él. Yo quisiera que termináramos pidiéndole a Dios lo que está en Romanos 8. Dice: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Hay personas que me han preguntado: Hugo, ¿cómo puedo hacer para no ser esclavo de nada? Y pues hoy hemos dado una pincelada tal vez de algunas cosas. Yo quisiera ser muy puntual en contestar esto. Tienes que tener un corazón sensible, no endurecido. Pero eso es una consecuencia de ojos que han visto y oídos que han oído. ¿De qué te estás llenando? Ojos. ¿Te estás llenando de las promesas de Dios? ¿Te estás llenando de las pautas de la palabra de Dios para conducirte con responsabilidad y excelencia? Porque van de la mano. La palabra nos da pautas y Dios nos da pautas para ser responsables en nuestros actos, para ser sensatos, pero también nos da pautas para saber la protección, las promesas que hay para nosotros. Son las dos cosas que van de la mano. Y oídos. Y sabes, a veces nosotros estamos escuchando demasiado la mentira, y la mentira nos lleva al miedo, y el miedo nos fractura. Fue por miedo que nunca dejaron el desierto esa generación. Fue por miedo.
Y sabes que ninguna generación ha visto, dice la Biblia, no yo, ningún pueblo, ninguna generación ha visto la clase de milagros y maravillas de Dios como ese pueblo. Y sin embargo no fue suficiente, porque no tenían oídos para oír. Yo quisiera que ahora tomáramos este tiempo antes de retirarnos para oír la voz de Dios con respecto a quién eres tú, con respecto a quién es Él. ¿Y sabes cómo es? No es conocimiento, es una experiencia. Vamos a orar. Es una experiencia. ¿Sabes qué experiencia? La experiencia de sentir el amor de Dios. Porque cuando aquí dice, no has recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor, has recibido un espíritu de adopción. La adopción es el acto de gracia y misericordia de alguien que por amor te toma como hijo, incondicionalmente. Y tú puedes decirle, Abba Padre. Abba Padre. La palabra Abba significa papito. Abba Padre es papito, precioso papá. También Pablo dice, Dios no nos ha dado un espíritu de esclavitud, no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. El dominio propio y el poder